la palabra del Señor en Segunda de Reyes, capítulo 4. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. La palabra de Dios. Se lee en el nombre de Jesús. Era evidente que esta mujer tenía una crisis, tenía un problema. Ahora bien, Ramona, ¿qué debo hacer en tiempo de crisis? ¿Qué es lo primero que yo debo hacer cuando la crisis toca la puerta de mi casa? Dios te bendiga, hermana Elba. Dios le bendiga, iglesia. Bien, ¿qué debo hacer en tiempo de crisis? Yo diría que no dejaría que mi fe se debilite en medio de la crisis, sino me fortalecería en medio de ella. Y podríamos decir, ¿y cómo haríamos esto? Acercándonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Amén. ¿Y a quién puedo acudir cuando tengo un problema? ¿Quién debe de ser mi consejero? ¿En quién debo yo de buscar refugio, Ramona? Bueno, en mi experiencia en los caminos, caminando con el Señor, en el libro de los Salmos, en el Salmo 121, el Señor me dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo la tierra y los cielos. No dará tus pies al resbaladero. Jehová es tu sombra a tu derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Él te librará de todo mal y guardará mi salida y mi entrada. Mi refugio está en Jehová de los ejércitos. Mi consejero es el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué mi consejero, el Espíritu Santo de Dios? Porque la palabra me dice, cuando Jesús en su último tiempo, Él se reúne con los discípulos y le dice que es necesario que se vaya para que el Padre pudiera mandar el Espíritu Santo, nuestro Consolador. La palabra de Dios me dice que el Espíritu Santo es quien me aconseja, es quien me redarguye, es quien me guía y me revela toda verdad. Amén. Muchas veces, cuando estamos en medio de procesos difíciles, las personas que amamos nos aconsejan. Pero, ¿cómo yo puedo identificar, Eduvigis, que un consejo viene de parte de Dios? Dios le bendiga, buenas noches.
Elvia, gracias, le doy gracias por esta oportunidad. Desde que yo me convertí, la palabra de Dios dice que uno es sellado con el Espíritu Santo, que es el que te guía, el que te dirige, el que te da discernimiento para tú ver si las cosas son de Dios o no son de Dios. Amén. Hay quienes tienen muy buenas intenciones, pero no son muy buenos consejeros, que digamos. ¿Cómo lo puedes identificar, Wislady? Dios les bendiga, mis amados. Hay personas que tienen buenas intenciones para darnos consejo, mas sin embargo hablan desde sus propias experiencias y muchas veces desde sus propias heridas. Y lo mejor es buscar el consejo del Espíritu Santo, como decía mi hermana Ramona, porque para nuestra situación en específico, Él va a saber guiarnos y cómo instruirnos. Si ustedes se fijan, cuando Jesús decía que debía ser entregado, Pedro entendía conveniente en el momento. Y por eso Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Pedro no tenía el mejor, porque no era un consejo que venía alineado desde el cielo, sino desde sus propias emociones. Así que el Espíritu Santo siempre será el mejor consejero. Amén. Dice la Biblia que Jesús se apartaba a orar. ¿Cómo describiría, Ramona, la importancia de la oración en medio del tiempo de dificultad? Fíjate, en la palabra podemos ver y entender que nuestro Señor Jesucristo no inició nunca un ministerio sin antes retirarse en oración. Y para mí la oración es fundamental en la vida de un cristiano, porque es donde tú hablas con Dios, es donde tú entras en intimidad con el Señor. Hay muchas clases de oraciones. Por ejemplo, oramos aquí en el templo, en público. Oramos en la mesa cuando vamos a comer. Oramos en una reunión de trabajo. Pero la oración por la que más me inclino es cuando tengo mi tiempo a solas con el Señor. Es donde yo puedo escuchar la voz de Dios. Es donde yo puedo escuchar el propósito de Dios en mi vida. Es donde el Señor me muestra cosas que fuera de su presencia no podríamos entenderla. La oración para mí es el medio de hablar con Dios. Es desatar lo que el Padre tiene en el cielo y traerlo aquí a la tierra. Y a veces pedimos y no recibimos porque no sabemos cómo pedir. Lo primero que tenemos que hacer para entrar en intimidad con Dios es apartarnos en un lugar donde solo, como dice la alabanza, en un lugar donde solo estemos tú y yo, donde solo el Señor pueda escucharme, y ir con un corazón quebrantado y humillado, y con un corazón sincero. Porque si nos retiramos en oración y no hay sinceridad en nosotros, de nada sirve ese tiempo, es tiempo perdido.
porque es que el Señor, dice Él en su palabra, que Él es el que escudriña nuestros corazones y conoce nuestros pensamientos aún antes de nosotros pensar. Él tiene más que darnos a nosotros que pedirle. La oración es el medio de cada uno de nosotros como cristianos hablar con el Padre. No salgamos de nuestros hogares sin antes buscar la presencia de nuestro Padre Celestial. No tomemos decisiones sin antes buscar dirección de Él. Amén. Amén. Y de hecho, ¿por qué hablamos del consejo? ¿Por qué hablamos de apartarnos, de tener intimidad con el Señor? Porque vemos que cuando a esta viuda se le presenta esta situación, lo primero que ella hace es buscar la dirección de Dios. Pero si también nos fijamos, ella no va donde cualquier persona. Ella va donde una persona que porta el Espíritu Santo de Dios. Una persona que le va a decir no lo que su carne quiere oír, sino lo que Dios quiere que ella escuche. Apartarse para Dios, como decía Ramona. De hecho, el mismo profeta le dice a ella, ve a tu casa y enciérrate tú y tus hijos. Hay un proceso de intimidad que Dios quiere contigo. Dios quiere tener intimidad contigo. Él siempre está ahí. Ahora bien, Ramona, por la falta de conocimiento pereció el pueblo de Dios. ¿Cómo puede la palabra de Dios marcar una diferencia en nuestras vidas en el tiempo de dificultad? Fíjate, como cristianos no caminamos por vista, sino por fe. Y en la adversidad, un cristiano no, siempre la adversidad va a demostrar, a decirte lo contrario de lo que Dios te dice. Siempre. Entonces, por eso digo, el cristiano no camina por vista, sino por fe. Yo recuerdo cuando yo estaba pasando por mi proceso de operación de corazón abierto. Duré 11 días en intensivo esperando la cirugía con un pronóstico muy negativo, pero en ningún momento yo puedo decir o recuerdo que me atribulé. Siempre me mantuve con estas palabras. Cuando los médicos rodeaban mi cama, ellos me miraban, escribían, punchaban las máquinas y se miraban y escribían. Y yo decía, todo está bien y todo estará bien. Y con esas 2 palabras empecé mi proceso y lo terminé. Y hoy sigo diciendo, todo está bien. Amén. En medio de la crisis es que Dios bendice a su pueblo. ¿Cómo puedo ver a Dios en medio del tiempo de adversidad, Eduvigis? Bueno, yo puedo ver a Dios en medio de la adversidad como un padre, como un guía, como un sustentador, como mi única opción, porque no puedo ir a nadie más que no sea Él. Cuando tenemos al Señor en nuestro corazón y en nuestra mente, dependemos totalmente de Él. No podemos ir a otro más que no sea Él.
Amén. Y es que definitivamente Satanás siempre va a buscar apagar nuestra fe, alejarnos de Dios, precisamente por lo que dijo la hermana Ramona, con un pronóstico contrario, pero la palabra de Dios es luz a nuestro caminar. Si te sientes que estás en medio de la oscuridad, la palabra de Dios será tu guía. Algo que podemos decir es que el reino de los cielos sufre violencia, dice la palabra, y solo los violentos lo arrebatan. ¿Cómo describirías a una mujer violenta para el reino de los cielos, Wislady? Una mujer violenta no es aquella que habla más duro para que la escuchen. Una mujer violenta es aquella que es sabia, que sabe manejarse y que tiene valentía. La Biblia dice que el reino de Dios sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Es decir, que tenemos que ser mujeres valientes para poder enfrentar la situación que estamos atravesando, confiando en Dios, manteniendo la fe. Y esas palabras que hemos recibido y esas promesas, nosotros aún viendo todo lo contrario, nosotros permanecer firmes por la palabra del Señor. Ser una mujer violenta, para mí Esther en la Biblia fue una mujer violenta, fue una mujer valiente, porque ella tuvo discernimiento y ella dijo, espérate, hay que tomar una decisión rápido y yo no voy a dar la espalda, yo voy a luchar por el pueblo, yo voy a hablar con el rey y yo voy a utilizar una estrategia. Entonces la mujer violenta no es la que ve la situación y explota y habla y dice yo tengo que resolver esto, no. Es la mujer que primero ayuna, así como hizo Esther, ora y traza un plan para llegar a la meta, dejándose dirigir por el Señor. Amén. Al justo y al insensato les sobrevendrá la misma prueba. Pero Jesús dijo que quien escucha su palabra y las hace, le comparará al hombre prudente que edificó la casa sobre la roca. Vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué cualidades definen a una mujer insensata? ¿Y cuáles errores tiende a cometer en tiempos de dificultad, Eduvigis? Bueno, ahí me voy a la palabra de Dios, donde habla de la mujer insensata, de las 10 vírgenes, que 5 eran insensatas. Una cualidad de ella es que no se prepara, no está preparada, no tiene nada en su casa, no tiene aceite, presenta el Espíritu Santo. Una mujer que no tiene seguridad en sí misma, e incapaz de resolver situaciones y no depende del Señor. Amén. La otra pregunta, repítemela abajo, por favor. ¿Qué la define? Ya. ¿Por qué hacemos paréntesis entre lo que es una mujer prudente y una mujer insensata? Porque vemos la humildad con la que esta mujer fue y se humilló a la presencia del Señor. Y un ejemplo que podemos tomar es que Jesús, cuando estuvo en el desierto, porque hay momentos donde el desierto, tú vas a pasar por él. Y ahí es donde Dios quiere glorificarse. ¿Y con qué fue que Jesús venció la tentación en el desierto? Con la palabra. Perdón, Elba. Los errores
que puede cometer una mujer insensata. Una mujer insensata, el primer error que comete es abandonar a su familia, Amén. dejar a su esposo, abandonar a los hijos, porque no se siente capaz de seguir hacia adelante. Menciona un ejemplo, Wislady, de una mujer insensata que sus malas decisiones provocaron su caída. Una mujer insensata, yo pudiera decir, Jezabel, por ejemplo, ella buscó su propia desgracia porque ella tuvo necedad. Para mí la insensatez tiene que ver mucho con la necedad, con el querer obtener sin esforzarse, con el hacerlo mal hecho, con recurrir a ideas que no van de la mano con la formación cristiana, que no van de la mano con lo que Dios quiere para ti. Y como mujeres, nosotros tenemos que ser humildes, sabias, prudentes, valientes, esforzadas, trabajadoras. Y si nosotras y nuestra familia anhelan algo fervientemente, debemos luchar para que eso se consiga, pero luchar haciendo las cosas bien. Y si el esposo tiene una idea que a usted como que no le parece, sea sabia, porque dice la Biblia que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Entonces, para nosotras ser sabias, la sabiduría independientemente viene de Dios. Nadie puede ser sabio sin primero buscar el consejo de Dios. Así que como mujeres, para poder ser sabias y poder edificar nuestro hogar, recurrimos a la oración. Y cuando el esposo no va por buen camino, tenemos que edificar a través del Señor nuestro hogar. Y esto fue lo que Jezabel precisamente no hizo, sino que hizo todo lo contrario, y esto trajo desgracia a su vida. En la actualidad existen muchos adoctrinamientos y corrientes diferentes de pensamientos. ¿Cómo debe ser una mujer moderna, pero con la esencia de Cristo? Esta pregunta me gusta mucho porque nosotras como mujeres cristianas no podemos entrar en ciertos modernismos porque vamos a perder nuestra esencia, vamos a perder nuestro llamado, lo que Dios quiere para nosotras. Una mujer moderna usualmente sigue modas, sigue corrientes, sigue ideales que muchas veces no van de la mano de Dios ni de lo que la Biblia establece que para nosotros es correcto. Entonces, ¿cómo podemos nosotras como mujeres pertenecer a este mundo moderno, pero aún manteniendo nuestros valores? Es tratando de no dejarnos influenciar por las demás, sino nosotras impactarlas a ella con lo que tenemos, que es aún más valioso, es aún más fuerte, es más hermoso, porque al final de cuentas, ambas pudiéramos tener situaciones, pero a mí es quien Dios me da la victoria. Amén. Entonces, gloria a Jesús. Entonces, ¿qué debemos nosotras hacer como mujeres cristianas en esta temporada, año 2024? Nosotras debemos salir revestidas del Espíritu Santo y salir a impactar a tantas mujeres que tienen necesidad, pero de Dios. Y buscan entonces la aprobación de los hombres y del mundo, y por eso se pierden en sí mismas y no pueden tener una vida digna y una vida de paz y de tranquilidad. Entonces, aprovechemos eso que Dios nos ha dado en este tiempo para impactar nosotros al mundo. Amén. Amén. La palabra de Dios dice: cuida tu corazón, que de él mana la vida. Y una mujer discreta es prudente. ¿Qué tienes en tu casa que es parte de tu corazón y que da vida al diseño de Dios en ti? En este caso, la discreción de la viuda no solo la llevó a cuidar su propio corazón, sino a respaldar lo más preciado que tenía en su casa, su familia. En este tiempo donde estamos bombardeados de tanta información, ¿de qué debe cuidar su corazón una mujer cristiana, Wislady? Una mujer cristiana debe guardar su corazón de la envidia, del odio,
de resentimiento, debe guardar su corazón, así como tú decías, que ella fue una mujer discreta. Debe guardar su corazón de hablar sus cosas personales con las personas incorrectas, porque usualmente le van a dar un consejo que no será el mejor ni el más favorable. Entonces, como de nuestro corazón mana nuestra vida, y esa es nuestra esencia, lo que nosotros llevamos aquí dentro, las cosas que no vienen de Dios, que no son fruto del Espíritu, debemos de apartarla de nuestra vida y tratar cada día de manifestar esos frutos, como son el amor, la benignidad, la paciencia, y ustedes ya saben los demás. Y si aún me falta uno, identificarlo para yo entonces comenzar a orar y trabajar en eso. Porque las cosas no se aprenden de la noche a la mañana, pero si yo le pongo empeño, le pongo carácter y le digo al Señor, mira, me falta moldearme en esta área, el Señor nos va a ayudar, porque Él es bueno y Él quiere lo mejor para ti, y por eso te dejó esos dones ahí, te dejó ese fruto de su Espíritu, pues para que tú lo alcances. Si hubiesen sido inalcanzables, Él no lo da. Pero dice que nosotros lo podemos alcanzar y que estamos necesariamente destinadas a manifestarlo. Entonces, sobre toda cosa guardada, mujeres, guarden su corazón, porque de él mana la vida. Hay procesos personales a puerta cerrada que Dios trata directamente contigo y que involucra a las personas que amas, pero que los demás no van a entender. ¿Cuál es la importancia de guardar los asuntos de tu casa para Dios, Ramona? Guardar los asuntos de tu casa para Dios. Bueno, guardar los asuntos de mi casa para Dios, eso me dice que en Dios es que tenemos que depositar nuestra confianza. Los asuntos de mi casa, el vecino no me lo va a resolver. Pero si yo lo llevo al altar de Dios, en Él yo voy a encontrar la solución. Amén. Una de las cosas que Wislady decía era el aprender a discernir, a identificar aquellas cosas que no vienen de Dios, y eso lo vemos a través de la palabra. Y que ciertamente cuando llevamos nuestros asuntos de la casa a la presencia del Señor, Dios, el poner nuestra fe en Dios nos lleva a obrar en la fe. ¿Cómo impacta la fe, mi fe, Wislady, el conectar con las personas correctas? Necesariamente para nosotros crecer como seres humanos, y más en este camino de la fe, nosotros necesitamos identificar cuáles son aquellas personas que me van a sumar en lo de Dios. Porque es muy difícil cuando yo estoy atravesando un momento difícil y yo me acerco a alguien y yo salgo peor. Pero es muy bueno cuando yo puedo acercarme a un hermano y le puedo decir, mira, me está pasando esto, yo quiero que tú me ayudes a orar. Y que ese hermano me pueda dar ese apoyo y ese soporte, y que yo salga con una esperanza viva, una esperanza fresca, de que yo saber que me senté a hablar con ese hermano y que Dios me habló a través de ese hermano. Entonces nosotros tenemos que tener discernimiento precisamente por eso. Si queremos crecer, tenemos que rodearnos de personas que nos ayuden a crecer y que impulsen lo de Dios en nosotros. Y para eso tenemos que tener un grupo, un círculo que tenga nuestra misma visión, pero también que crea en lo que Dios puso en nosotros, que no quiera apagar la luz nuestra, sino que ellos quieren, porque la misma Biblia dice que Dios ha puesto, que nosotros somos luz y no podemos estar debajo de la mesa, sino encima, alumbrando. Entonces, cuando encontramos ese apoyo, ese grupo que quiere ponernos sobre la mesa y que lo de Dios que está en nosotros crezca y salga, entonces ahí es.
hablando de conectar con las personas correctas, Eduvigis, ¿en qué momento de tu vida el conectar con la persona correcta y recibir la palabra indicada despertó no solo un anhelo, sino la respuesta a un tiempo de dificultad? Bueno, como dice la palabra, que muchas veces Dios usa la piedra para hablarle a uno. En mi momento de dificultad, yo vine a Santiago en el 1992 con 3 niños, con una situación de mi esposo enfermo. Y ya ustedes se imaginan venir de Santo Domingo a Santiago, arrimarse a la casa de la suegra, en un lugar que no es fácil, el Ciruelito, la avenida La Piña con 15, donde hay mucha corrupción. Y en la misma casa que yo iba a vivir también muchísima corrupción, la cual pasé ahí, yo digo que pasé 11 años en el infierno. El hecho de tu ser cristiano, para muchos, eso es horrible. Tú eres la más mala, tú eres la peor. Me decían tantas cosas. Y a mis niños que no estaban impuestos ya a escuchar esas palabras tan feas, las tenían que escuchar. Yo no dormía porque me ponían un radio que sinceramente, mire, yo odio la canción de Ana Gabriel. Y ahora la odio mucho más. Bendito sea el nombre del Señor. Pero, nada, yo sabía en quién había creído, en Jesucristo, en el 1987, que fue que entregué mi corazón al Señor, el 2 de noviembre. Y nada, para mí fue una situación difícil llegar ahí sin nada que hacer. No tenía una profesión. Pero Dios siempre pone a alguien, porque es que Dios. Recuerdo que un enamorado de una cuñada mía le dijo a mi esposo: oye, yo te voy a regalar para que tú pongas un puestecito de jugo allá en la Reforma, ahí te ponen una mesita. Y así lo hizo mi esposo, junto conmigo. Al transcurso del tiempo, nos pusimos a vender tostada y jugo también en la Reforma. Y yo iba con mis 3 muchachitos, un cubo de jugo. Pero un día sale un profesor que lo conocí aquí, que era esposo de una sobrina, y me dice: Eduvigis, ¿tú eres bachiller? Digo yo: sí. ¿Y por qué tú no te pones a estudiar educación básica? Ve a UAPA, inscríbete, yo no sé cuánto cobran, investiga. Y esa palabra como que despertó en mí el interés de seguir hacia adelante, porque ya yo estaba apagada, totalmente 15 años siendo bachiller. Ya yo estaba que estudiar yo, no pensaba. Una por la situación y otra porque ya tenía 3 hijos. Y eso despertó en mí y me dio el anhelo de yo levantarme, concretar esa palabra que Él me dijo. Por eso que yo digo que Dios es bueno. Y el propósito de Dios se cumple. Porque es que desde que tú estás en el vientre de tu madre, ya Dios tiene un propósito contigo. ¿Qué tenías en casa que habías pasado por alto, pero que al recibir la palabra indicada, esto traería un antes y un después, no solo a tu vida, sino a la de tu familia? El título de bachiller. Ese estaba ahí guardadito. Cerrar una etapa. Y yo ni lo miraba. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque ya no tenía el deseo. Pero desde que ese hombre me dijo eso, busqué mis papeles
Pero eso no se queda ahí. Siempre hay alguien que te dice no. Cuando yo le dije a mi esposo que yo iba a estudiar y que tenía que darme el dinero, fui a Guapa, investigué, era 4,000 pesos. Ay, eso era mucho dinero. Y le dije que yo iba a estudiar. Me dijo, mire, usted está vieja ya, quédese cuidando a su muchacho. Y eso se quedó en mi mente y dije, que yo estoy vieja. No. Voy a investigar. Si él no me lo puede dar, ok, ¿de dónde lo voy a sacar? Porque la mujer cristiana es muy sumisa. Nosotros trabajábamos, mi niño y yo, pero quien se adueñaba del dinero era mi esposo. No veíamos maná. Entonces dije, no. Cuando investigué que en la UAS, que existía una UAS aquí, fui y me inscribí. Pasé mucho trabajo. Ustedes no se imaginan las dificultades y los trabajos que pasé. Pero como le digo, Dios siempre respalda a sus hijos. Encontré unos compañeros cristianos, hicimos un grupo y esos compañeros para mí fue una bendición. Porque aún el día que yo no tenía para pasaje, recolectaban. Cuando yo no tenía para comer, me daban comida. Dios es bueno. Mira, el Espíritu Santo, ay santo, Dios, siento el Espíritu Santo, aleluya. Oh, gloria a Dios, santo es el Señor, aleluya. Y todavía, esa amistad, ese vínculo ha quedado en nosotras. Pero luché y luché hasta conseguir mi título como maestra, educadora en básica. Dios fue abriendo puertas. Me nombraron. Gracias al Señor, puedo ver el tiempo de ahora. Dios me ha bendecido grandemente. Mi anhelo, porque uno siempre anhela superarse. Uno anhela, la mujer es nuestra naturaleza, que a nosotros nos gusta ir de compra. Eso yo no lo podía hacer porque no tenía con qué ir. Las mujeres nos gusta ir de viaje. Nos gusta ir a comernos un helado. Y eso yo no lo podía hacer porque tenía que depender de que mi esposo tuviera que dármelo. El esposo que yo tengo, yo digo, el esposo que yo tengo lo elegí yo, porque yo no era cristiana. Dije, lo elegí yo, no lo eligió Dios, yo. Pero después que vine a los caminos del Señor, dije, bueno, ese fue el que yo elegí. Porque Dios le da libre albedrío a uno para elegir. Y después que yo lo elegí, después que soy cristiana, que él también aceptó al Señor, pero solamente duró 1 año en el Evangelio. 1987 hasta ahora, cuente. Y todavía yo sigo con mi esposo. Porque creo totalmente en el matrimonio. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y no es verdad que porque yo sea profesional ahora, voy a dejar a mi esposo, al papá de mis hijos. Aunque él no sea cristiano, aunque sea cacarrabia, aunque tenga cosas que no me guste, ese es mi esposo.
Swiss Lady. Esta viuda se vio envuelta en una crisis que de no haberse dejado guiar por el Espíritu de Dios, sus hijos se habrían visto afectados. Como joven que eres, ¿qué exhortas a aquellas madres que como esta viuda enfrentan tiempo de adversidad? Mi consejo para las madres que están pasando un momento difícil, estén casadas o sean madres solteras, es el siguiente: no se rindan. ¿Qué tienen en casa? Haga así, póngase la mano aquí. ¿Qué tienen en casa? Esa es una cabeza, ¿verdad? Todo está aquí. Si ustedes se dicen a ustedes mismas, como dijo la viuda, nos vamos a comer este puñado de harina y luego nos moriremos, ustedes están limitando. Fíjense cómo el profeta tiene que decirle: no, espérate, no se acaba ahí. Dame que yo coma primero y espera después. Todo lo que ustedes necesitan, Dios lo puso dentro de ustedes. Dice la palabra de Dios que el pueblo perece por falta de entendimiento. Si usted tiene un cerebro aquí y tiene sus manos y tiene sus pies, usted es responsable de descubrir cuál es el don que Dios puso en ustedes para ponerlo al servicio de los demás. De la única manera que una mujer y hombres, porque aquí hay hombres, pueden sentirse que verdaderamente son exitosos es sirviendo a los demás. Cada uno de ustedes tiene algo en su casa de valor que puede ponerlo a producir. Y en este caso, si usted me dice a mí: no, yo no tengo absolutamente nada, yo solo tengo 4 paredes y un piso y ahí es que yo duermo, entonces usted vuelve y se hace así. Usted tiene la cabeza. Y así como la hermana Eduvigi tuvo alguien que venir y sembrar una palabra y ella creerla en su corazón, hoy nosotras estamos aquí y estamos sembrando una palabra, que es lo único que tú necesitas para creerla y para perseguirla. Aún los no que vinieron después de esa palabra, ella los esquivó y continuó. Investigó y salía caro en una, pero luego siguió buscando, y el que busca halla, y encontró una universidad que era gratis, y aún así Dios suplía el pasaje, y aún así Dios no solamente el pasaje, sino alimento para ella y para sus hijos. Así que, mujer, ¿qué tienes en casa? No estés pensando todos los días, día tras día, nos vamos a morir. Mis hijos no lo van a lograr, no van a ser profesionales porque yo no pude, ellos tampoco van a poder, porque no tenemos ropa o porque no tenemos alimento. Créase que el único trapo que Dios le dio fue Él que se lo dio, y disfrútelo y salga por ahí, siéntase bella y diga: yo soy hija del dueño del oro y de la plata y yo estoy pasando esto momentáneamente porque mañana Dios me llevará a mejor gloria. Y yo voy a tener que recordar de dónde Dios me sacó. Amén. Eduvigis. Aunque quizás los hijos de la viuda no eran conscientes de la magnitud del problema, ellos no dejaron a su madre sola con la carga, sino que fueron obedientes y colaboraron siendo un respaldo para ella. Como madre que eres, ¿cuál es tu exhortación a los jóvenes? Bueno, yo doy gracias a Dios por mis hijos, porque en aquel tiempo de crisis y de dificultad, mis hijos nunca dijeron no, mami. Cuando teníamos que ir desde el Ciruelito hasta la Reforma, con un cubo en la cabeza yo, 2 galoncitos Ani, 2 galones rum, el tanque de gas
Álvaro y mi esposo la mesa, nunca ellos se quejaron. Nunca dijeron, no mami, ay no mami, yo no quiero, estoy cansado. No. Mis hijos, gracias al Señor, son hijos obedientes. Por eso Dios lo ha prosperado. Son mujeres exitosas. Que yo le digo a los jóvenes que no digan no a sus padres, que sean obedientes a sus padres, porque la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Deben de honrarlo, deben de obedecerlo, porque en la obediencia es que está el éxito. Ramona, algo que debemos destacar es el trabajo en equipo. El tiempo de aflicción de esta viuda unificó. La tormenta que azotó su casa vino a traer sanidad y unidad a la familia, por una viuda con un corazón dispuesto a sanar y a no permitir que las situaciones adversas hicieran brotar raíces de amargura que impidieran que su vida y su familia fueran restauradas en Cristo. ¿Qué exhortación da la iglesia respecto a la familia? Bueno, en esta mujer, en la viuda, primeramente vemos una fe inquebrantable. Una mujer sometida a obediencia. Una mujer que antes de tomar decisión busca primeramente el área, la parte espiritual. Dice la historia de la viuda que su esposo murió y al morir su esposo, ella quedó con las deudas que él tenía. Y dice que los acreedores fueron y tocaron su puerta. No tenía ella dinero ni propiedades para pagar esas deudas. Y el acreedor le pide sus 2 hijos. ¿A qué madre cuando quieren arrebatarle un hijo se queda tranquila? No. Ella sacó todas sus fuerzas y no pensó ir a donde el vecino, no pensó consultarlo con sus hijos, sino corrió a donde el hombre de Dios. Cada uno de los que estamos aquí, cuando se nos presenta una situación con crisis, con adversidad, ¿qué es lo que hacemos? ¿Se turba nuestro corazón o vamos a donde tenemos que ir? Por eso es que nosotros como cristianos tenemos un manual de vida que se llama la Biblia, la palabra de Dios. El cristiano que hace su devocional día a día tiene con qué contrarrestar el enemigo cuando el enemigo se levanta, para hacernos creer que estamos en derrota, para hacernos creer que no vamos a salir de la crisis. Esta mujer tenía su confianza puesta en Dios, porque ella dijo, voy a donde el profeta de Dios, a donde el hombre de Dios, y corrió a donde Eliseo. Y le dice, oye como ella le dice, mi marido era el siervo de Jehová. Los acreedores llegan
y quieren llevarse a mis 2 hijos como esclavo, como su siervo. Y el profeta le dice, ¿qué puedo hacer yo por ti? Muéstrame qué tienes en tu casa. Y esta mujer le dice con toda sinceridad, nada tengo, lo único que tengo es una vasija vacía, una vasija de aceite vacía. Él la manda a que vaya donde todos los vecinos y coja vasija prestada. Cuando recoge las vasijas y llega a su casa, vuelve a donde el profeta. Y le dice el profeta, enciérrate en tu casa. Cuando se levanta o cuando te llega la crisis, ¿qué tú haces? ¿Corre a donde el vecino? ¿O corre a donde, aunque Dios pone personas a nuestro lado como mentores, lo que nosotros tenemos que tener es discernimiento para saber a quién ir y a quién no ir? Entonces, cuando se nos presenta la crisis, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? El profeta la mandó a encerrarse en su habitación. ¿Y tú qué haces? Cuando llega la crisis, cuando llega la adversidad, cuando llega el problema, ¿te apartas tú con el Señor? ¿Le cuentas tú a Dios qué decisión tomar en medio de la adversidad? Esta mujer puso su fe en acción y accionó en fe. Y dice que el profeta le dice, comienza a llenar. Y comenzó a llenar la vasija hasta que se agotaron la vasija. Pero estoy segura que si hubiese tenido más vasija, sigue llenando. Entonces, el amor de Dios no se agota para cada uno de nosotros. La misericordia de Dios no se agota para cada uno de nosotros. Pero sí tenemos que preguntarnos, ¿qué tengo yo para el Señor? ¿Qué hago yo día a día? ¿Por qué me llamo yo cristiana? ¿Estoy yo sometida a la obediencia? ¿Estoy yo sometida a la voluntad de Dios? ¿Estoy yo haciendo lo que el Señor me ha mandado hacer? Iglesia, el tiempo es corto y somos más que privilegiados, porque Dios nos ha dado la oportunidad de escuchar su palabra, de poner columna en nuestras vidas, columna fuerte, gente de Dios. Aprovechemos el tiempo, porque dice la palabra que se va a llegar el tiempo que vamos a sentir comezón por oír la palabra y no vamos a encontrar quien nos hable. Tú que estás aquí hoy, si tiene algo que arreglar con Dios, no salga de aquí como llegaste. Ríndete a Dios. Porque en su plan de salvación está tú incluido. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento.
Hoy es el día o la noche que Dios ha escogido para, si tú tienes algo que arreglar con Él, lo arregle. Si algo tú sientes que no está bien delante de Dios, habla con Él, arrepiéntete y haz la voluntad de Él. Dejemos las apariencias y vivamos en la realidad. Y la única realidad que tenemos es Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Aleluya. Ciertamente, cuando estamos en tiempo de dificultad, muchas veces vamos a la presencia del Señor con quejas. Señor, pero mira el sacrificio que yo hago. Pero cuando vamos a la palabra nos dice que más que sacrificio y holocausto, Dios lo que quiere es un corazón contrito y humillado. Y a veces el tiempo de dificultad parece interminable. Pero cuando vemos la lectura bíblica, cuando se llenaron todas las vasijas, el aceite cesó. Porque el proceso que Dios permite en tu vida, así como tiene fecha de inicio, tiene fecha final. Y aunque el proceso parece o viene como un martillo que te quebranta, terminará como bálsamo que te cura. Dios te bendiga, iglesia. Hasta aquí nuestro panel.